Pues bienvenidos a todas y a todos, muy buenos días a quienes ya se están conectando a este espacio de la plática de los lunes, sean todos bienvenidos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos está comprometida con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. En ese tenor, llevamos a cabo acciones de capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan a los servidores públicos actuar a la luz de los derechos humanos. Así, desarrollamos un programa de capacitación que comprende, entre otras actividades, una conferencia semanal titulada Plática de los lunes. El día de hoy tenemos el honor de contar con la maestra Virginia Leal Cota, coordinadora de proyecto de iniciativas gerenciales en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que nos impartirá el tema Transparencia y rendición de cuentas con enfoque de género. Saludo también a las autoridades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que nos acompañan. En el día de hoy, en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, que nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Buenos días, adelante maestra, por favor. Muchas gracias, maestra Fabiola. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, agradezco a quienes nos acompañan vía remota. De manera especial, saludo y doy la bienvenida a la maestra Virginia Leal Cota, coordinadora de proyectos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por compartir sus conocimientos y experiencia al presentarnos el tema de hoy, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de género. Le pido hacer extensivo el saludo y agradecimiento de nuestro presidente a su amigo don Lorenzo Jiménez de Luis. La transparencia y la perspectiva de género deben ser transversales e incorporarse a todos los programas, políticas, leyes y procesos que tenga el Estado, porque el derecho de acceso a la información es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos humanos como la igualdad. Es fundamental que las medidas de transparencia y rendición de cuentas se manejen con total libertad de acción para promover la igualdad total e incluyente, que funcionen como un factor que contribuya a la justicia y reivindicación de las mujeres. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como sabemos todos, promueven crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Es decir, que se trata de alcanzar metas en las que 195 países ya estamos de acuerdo. Si ya estamos en el mismo propósito, ahora debemos crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Únicamente así lograremos hacer de los derechos humanos nuestro estilo de vida. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Antes de dar inicio con la participación de la maestra Virginia Leal Cota, quiero compartirles, leerles un poco de lo que es su síntesis curricular. La maestra Virginia es economista por la UNAM, con estudios en Economía y Gestión Ambiental por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y maestría en Políticas Comparadas en la Flaxo. Cuenta con 17 años de experiencia en investigación y evaluación de políticas públicas en el sector económico, agropecuario, pesquero, ambiental y social. Virginia ha colaborado con el Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas en la UNAM, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, así como desde la sociedad civil con el cargo de Coordinadora de Políticas Públicas en Causa Natura AC. Actualmente se desempeña como coordinadora del proyecto de iniciativas gerenciales en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Su experiencia incluye el diseño e implementación de instrumentos metodológicos para la ejecución y evaluación de programas y políticas públicas en el ámbito nacional, así como con el desarrollo de métricas y modelos de datos abiertos, transparencia y participación para la gobernanza,
especializándose en los últimos años en la institucionalización y adaptación del enfoque de la Agenda 2030. Sus áreas de especialidad son el desarrollo social y económico, sustentabilidad ambiental y evaluación de política. Ha participado en el desarrollo de productos emblemáticos como los más recientes informes nacionales del Índice de Desarrollo Humano, así como en la serie de investigaciones y estudios desarrollados por el PNUD México para la identificación y medición de impactos de la COVID-19 en el desarrollo del país. Maestra Virginia, muchas gracias por acompañarnos, gracias por brindarnos su conocimiento. Por favor, todo suyo el micrófono, si nos hace el honor. Muchas gracias, Laura. Pues muchas gracias. Buenos días por esta invitación. Claudia extiende también los saludos del señor Lorenzo Jiménez de Luis, que nos tocó hace poco tiempo estar por allá haciendo un estudio en Chiapas justamente y fuimos a visitarles y nos pareció bastante interesante, ¿no? Todo el trabajo que están haciendo en el estado. Y bueno, yo la verdad no me quiero extender mucho en esta parte porque entiendo que el tiempo no es muy largo y de pronto pues nos emocionamos y queremos abarcar muchísimo con la presentación. Entonces, si les parece, iniciamos. Permítanme, no sé si logran ver ahí la pantalla. Sí. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues esta plática básicamente es sobre transparencia y rendición de cuentas con enfoque de género dentro de las pláticas de los lunes. Yo entiendo que este mes abordaron los temas en torno a la igualdad de género, entonces no me gustaría ser repetitivos en caso de que ustedes ya hayan visto algo o quieran que profundicemos en algo, por ahí me pueden hacer un comentario o hacer una pregunta, se vale por ahí. Entre los conceptos claves que voy a abordar en esta presentación son temas, obviamente, de derechos humanos, el tema de la igualdad de género con las dimensiones de la igualdad de género, el tema de rendición de cuentas, el tema de derecho a acceso a la información, la transparencia, las solicitudes de información. Y bueno, en este caso, creo que Claudia por ahí nos hizo un comentario que pues es básico, ¿no? Cuando estamos hablando de derechos humanos, hay derechos que son habilitantes, ¿no? Algunos derechos son habilitantes de otros y pues es el caso de tanto del derecho de acceso a la información y también en cierta medida el derecho a igualdad de género. Básicamente se asume, por ejemplo, cuando se hace la Declaración de Derechos Humanos, pues que todos los humanos somos iguales, pero en la práctica lo que nosotros vemos es que no es así, ¿no? Y aquí ya entraríamos en materia. No sé si ustedes en su día a día se han topado con este documento que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que básicamente, pues de ahí parte muchísimo del trabajo, ¿no? Y de las raíces o de los fundamentos, ¿no? En este caso, de todos los aspectos de derechos humanos que pues se persiguen dentro de la ley, dentro de la Constitución, ¿no? Dentro de las propias facultades que tienen las y los funcionarios en su actuar diario, pues básicamente todo esto está vinculado con una agenda de derechos. La Agenda 2030 en realidad es una agenda de derechos. Lo que está detrás, digamos, de la Agenda 2030 en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues no es otra cosa más que los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, en el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ¿no? Considerando el origen nacional, el origen social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Como ya les decía, ¿qué es lo que pasa? Si bien esto pues es algo definido dentro de todas las convenciones y dentro de todas las ratificaciones, digamos, de los países en los derechos humanos,
lo que vemos es que en la vida real, pues sí sigue habiendo pues estas diferencias dependiendo de la raza, dependiendo del color, del sexo, del idioma o del origen nacional, por ejemplo, de las personas, ¿no? En particular, una vez pues a pesar de que los derechos humanos son ratificados, ¿no? por los estados, lo que se identifica, ¿no? es una clara desigualdad de género, ¿no? Y a partir de estos movimientos feministas y de la identificación de que existen estas brechas tan pronunciadas, ¿no? para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres o de las niñas, en 1979 se da en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Yo creo que esto por ahí lo han de haber visto en estas pláticas de los lunes, ¿no? Yo solamente lo pongo aquí en contexto para identificar que a partir de estos instrumentos pues se define explícitamente a qué nos referimos con la discriminación contra las mujeres, ¿no? Y establece este documento una hoja de ruta para ponerle fin, ¿no? dentro de los estados. Como vemos, este es como el marco general, pero en México, pues esta obligación, ¿no? Esta obligación de garantizar la igualdad de género se retoma en la Constitución Política, ¿no? de los Estados Unidos mexicanos, que es pues nuestra máxima ley en el país. En particular en el artículo 4, donde se establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, ¿no? Ahí digamos, es el fundamento máximo y de ahí se deriva pues un marco normativo bastante relevante. Aquí puedo mencionar pues dos leyes importantes, que es la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Cuando vemos cuáles son los efectos, ¿no? y los impactos de la violencia y la discriminación contra las mujeres, ¿no? y los niveles que alcanzan cuando hablamos de temas como feminicidios, ¿no? de temas como la dificultad en la participación política, ¿no? Todos estos temas en los que ha venido trabajando el Estado, pues vemos que hay un marco regulatorio importante que se ha venido desarrollando. El tema es, pues que la igualdad no solamente está en las leyes, es decir, las leyes se crearon porque en la práctica no existe esta igualdad. Y bueno, para identificar cuáles son los niveles de o cuáles son las dimensiones, ¿no? de la igualdad de género que se quieren alcanzar, pues hay que tener en mente estos tres niveles, ¿no? en estas tres dimensiones. De entrada, es importante tener la igualdad formal, ¿no? ¿A qué nos referimos con la igualdad formal? Pues es que ante la ley seamos iguales, hombres y mujeres. Es decir, esto supone tener los mismos derechos y el mismo trato ante la ley. Ese es un primer piso, ¿no? ¿Cómo aseguramos esto? Pues lo podemos poner en las leyes, ¿no? Es una manera de identificarlo, pero en un segundo nivel tenemos la igualdad sustantiva y esto implica igualdad en los hechos, no solo en el papel, ¿no? Esto supone tomar estas medidas estructurales, legales y de política para garantizar la igualdad ante las diferencias físicas y las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres. Es decir, un ejemplo de esto, ¿no? Cuando decimos que pues existe el derecho a la educación, ¿no? Y la educación tiene que ser gratuita, laica, obligatoria y con ciertas características de calidad para mantener a niños y niñas, ¿no? dentro de las escuelas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las diferencias físicas, tendríamos que pensar en algunos aspectos que sí nos diferencian entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las niñas en algún momento de su desarrollo van a empezar a tener periodos menstruales, ¿no? ¿Qué implica que las niñas tengan periodos menstruales con el derecho a la educación? Pues implica que estas niñas tengan acceso a sanitarios, ¿no? Que estas niñas tengan acceso a servicios que les permitan continuar su educación de una manera pues saludable, higiénica, ¿no? Que no tengan ellas una carga o un peso diferenciado frente a los niños que no van a tener este tipo de problemas por la misma condición física, ¿no? Cuando hablamos de condiciones construidas socialmente, pues es
algo muy particular cuando, por ejemplo, si ustedes tienen hijos, ¿no? Y van a salir de fiesta, pues seguramente a su hijo les dicen, diviértete, ¿no? Y a las hijas les dicen, cuídate mucho. ¿Por qué? Porque es diferente el ambiente al que se enfrenta un hombre en la calle, ¿no? En la noche, al ambiente que enfrenta una mujer. Y esa es una diferencia construida socialmente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las políticas o cuáles son los cambios estructurales que una sociedad tiene que tomar para proveer igualdad sustantiva? Están en este nivel. Y cuando hablamos de igualdad de resultados, estamos hablando que pues la igualdad implica proveer de estos medios necesarios para garantizar la igualdad de resultados y la no discriminación. Es decir, que cuando veamos, por ejemplo, el impacto de la violencia entre hombres y mujeres, no encontremos diferencias sustantivas, ¿no? Cuando veamos, no sé, el impacto de la violencia doméstica, ¿no? De entrada, no, o sea, veamos menos, ¿no? Menos violencia doméstica o podríamos erradicar la violencia doméstica, pero que no veamos estos claros sesgos hacia la mujer, ¿no? Lo mismo podemos ver si revisáramos el indicador a lo mejor de formalización laboral, ¿no? El indicador de salarios, ¿no? Lo que esperaríamos cuando estamos hablando de igualdad de resultados es no identificar estas brechas de desarrollo entre hombres y mujeres. Obviamente lo que vemos también es que estas brechas se amplían una vez que otras características de la población entran en juego, ¿no? Lo que se llaman estas multidimensionalidad de la discriminación, ¿no? Estas capas, por ejemplo, que cuando una mujer, además de ser mujer, es de bajos recursos, o cuando una mujer, además de ser mujer, es de bajos recursos y es población indígena, vemos que estas interseccionalidades agravan las brechas del desarrollo, ¿no? Entonces, para continuar con esto, yo les recomendaría, ¿no? Que estos tres niveles los veamos como el qué, el cómo y el para qué. O sea, el qué de la igualdad de género va a estar siempre en la parte legal, ¿no? En tener este mismo trato de derechos. O sea, ¿qué queremos? Pues lo que queremos va a estar en la ley, ¿no? Que tengamos esta igualdad de trato. ¿Cómo vamos a lograr esta igualdad? Pues con estas medidas de igualdad sustantiva, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que se cumpla la ley? Pues es básicamente a través de todas estas políticas, a través de todos estos arreglos, ¿no? Que vamos a poder disminuir estas diferencias o minimizarlas, ¿no? ¿Y para qué queremos esto? Pues para no ver estas tasas de feminicidios, ¿no? Estas tasas de violencia contra las mujeres, para no ver diferencias en los derechos económicos, ¿no? Para todo lo que vemos al final como un resultado de lo que está pasando en términos de desigualdad de género, ¿no? Y otra parte que me parece bien importante tener en mente acá es dónde, ¿no? ¿Cómo podemos identificar si se están cumpliendo estos niveles? Pues de entrada, cuando estamos pensando en la igualdad formal, lo que tendríamos que estar haciendo es una revisión del marco normativo y de los protocolos de implementación de las leyes para identificar si existe, ¿no? A este nivel una igualdad formal, ¿no? Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de la igualdad en materia de resultados, lo que tendríamos que estar buscando, ¿no? Para saber si lo logramos, es cuál es la revisión de los indicadores y las brechas de género en algunos de estos temas sustantivos. Yo le recomendaría por ahí ir a las metas, ¿no? De la Agenda 2030, porque esto es pues por ahí es un buen indicador, ¿no? Son unas buenas métricas que nos dicen cómo vamos avanzando hacia la igualdad. Yo creo que estos dos niveles son los más sencillos, ¿no? Son los más sencillos de revisar en materia de cómo vamos. Sin embargo, cuando estamos en el cómo ya no es tan sencillo, ¿no? Cuando estamos hablando de la igualdad sustantiva, aquí lo que tenemos que ver es qué están haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué están haciendo las dependencias para garantizar esta igualdad sustantiva? Y esto tiene que ver, como ya lo decía ahorita también Claudia, con esta obligación que se tiene a partir
pues de algunos años ya en materia de transversalización de igualdad de género, ¿no? Todos los gobiernos ya, desde el gobierno federal, ¿no? Los estados, los municipios, tienen obligaciones claras en su plan de desarrollo para la implementación de esta transversalización del enfoque de género, es decir, cómo vamos a avanzar hacia la igualdad sustantiva. Y para que las personas o incluso los mismos funcionarios, ¿no? Las personas funcionarias públicas sepan qué estamos haciendo en materia de igualdad sustantiva, pues hay un derecho aquí que se cruza, ¿no? Con el derecho a igualdad, que es el derecho de acceso a la información pública, ¿no? ¿Cómo vamos a decir o cómo vamos a garantizar o cómo vamos a informar de lo que estamos haciendo en materia de igualdad desde el lado de las y los funcionarios? Y cómo también desde el lado de la sociedad, pues se pregunta sobre lo que está pasando. Aquí, como ya bien señalaba Claudia también, son dos derechos, ¿no? Son dos derechos que se cruzan y volvemos de nuevo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19, por allá ustedes probablemente, no sé si ustedes, pero desde sociedad civil, el artículo 19 creo que es algo que los tienen muchas organizaciones de la sociedad civil muy claro, ¿no? Porque es parte pues de su razón de ser. Básicamente en el artículo 19 se dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Es decir, a partir de este derecho humano es que se fundamenta todos los derechos que tienen que ver con temas de rendición de cuentas, con temas del derecho de acceso a la información y protección de datos. ¿Por qué? Porque es una prerrogativa de la sociedad civil, de las personas, pedir información y pedir cuentas a los gobiernos, ¿no? Son los gobernados que piden esta rendición de cuentas. Entonces, cuando hablamos de rendición de cuentas, estamos hablando o significa más bien someter a la gestión gubernamental y el desempeño de las personas servidoras públicas a un escrutinio crítico de la sociedad. Es decir, la democracia, ¿no? Cuando estamos en sistemas democráticos, la base, digamos, de la democracia es que, pues, estas gestiones gubernamentales atienden a los derechos o atienden a las necesidades pues, de los gobernados, ¿no? Y en este sentido, los gobernados tienen todo pues todo el derecho, básicamente, ¿no? De preguntar qué es lo que está haciendo el gobierno y además de calificar si se está haciendo bien, en qué medida se está haciendo bien, ¿no? O sea, entonces, básicamente, aquí entra este concepto, ¿no? De rendición de cuentas y al cual todo funcionario público está sometido. El derecho a acceso a la información, pues básicamente es este derecho que tiene toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades, entidades, organismos, sindicatos, entre otros sujetos que tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. Es decir, mientras sea información pública, a nosotros como funcionarios, pues no nos va a interesar cuál es el uso que se le va a dar, ¿no? O por qué las personas no tienen que justificar por qué tienen que o por qué quieren esa información, sino que esa información es, pues básicamente pues de uso público. Ahí solamente hay un tema, por ejemplo, con la protección de datos personales. Ahí sí, todos los entes, organismos que tengan a su cargo, ¿no? El resguardo de datos personales, pues sí tendrían que identificar, ¿no? En qué momento hay un límite entre la divulgación de información y la protección de datos personales. En este caso se trata, ¿no? De este derecho de las personas a la protección de sus datos personales, al acceso a la rectificación y cancelación, así como a manifestar oposición del uso, divulgación, almacenamiento, transferencia o comunicación. Un ejemplo de esto muy claro es, por ejemplo, el SAT o cualquier otro organismo, ¿no? Que está encargado de, el cobro de impuestos, pues obviamente tiene información
privada y privilegiada pues de las personas, ¿no? Y no está en su facultad divulgar esta información, ¿no? O divulgar ciertos datos particulares o ciertos datos personales que pues de otra no son, digamos, de acceso público. Y por ahí ustedes van a poder identificar cuáles son, más adelante veremos cuáles son las obligaciones de transparencia, algunas de ellas, porque la verdad es que creo que aquí vale la pena resaltar que México tiene una de las mejores leyes o marco legal en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Más bien a transparencia y acceso a la información pública. Y esto tiene que ver con diferentes temas. De entrada, México fue uno de los países que tuvieron una reforma tardía, digamos, en materia de transparencia y acceso a la información. México es uno de los terceros, hubo como 2, 3 etapas, ¿no? De legislación en este caso, ¿no? Y México es de estos últimos países o los países que se fueron incorporando a partir después de los 2000. De hecho, la ley en México data del 2015, por ahí, si no mal recuerdo, la Ley General de Transparencia. Fue un ejercicio bastante interesante de construcción entre sociedad civil y entre los mismos organismos, ¿no? de gobierno. Sin embargo, también la ley de transparencia en México y el sistema que se ha construido en torno a la transparencia, pues es una reacción, digamos, ante pues muchísimos años de opacidad en el ejercicio gubernamental. Es decir, es tan puntual la ley, ¿no? Y es tan comprensiva, ¿no? Tan general, ¿no? Y tan particular en algunos casos, que pues tuvo muchos años el premio a la mejor ley. Creo que ahorita me parece que es Somalia, ¿no? Somalia creo que nos quitó el premio a la mejor legislación en materia de transparencia, pero eso lo que nos dice también es que los estados que tienen más opacidad van a ser los estados que tienen más necesidad de crear leyes mucho más estrictas en materia de transparencia. Por ejemplo, uno de los estados que tiene pues una ley no tan robusta como la mexicana es Suecia, ¿no? Y nosotros pensaremos en qué momento nuestro marco legal es mucho más robusto que el sueco. Pues esto tiene que ver que en la práctica los suecos llevan ejerciendo el derecho de acceso a la información desde 1600, ¿no? Se puede ver antecedentes del acceso a la información de la misma manera que se hace ahorita en México, ¿no? Tan abierto y cómo la sociedad tiene este peso de exigir, ¿no? a sus gobernantes la rendición de cuentas con ejercicios que van datan del 1600. Entonces, no ha sido necesario para ciertos países poner un marco legal porque en la práctica eso ya se da, ¿no? Es un derecho que parece que no hay necesidad de legislar con tanto detalle porque pues ya existe, ¿no? en la práctica esa actividad. Entonces, bueno, para no darles más vueltas, ¿no? a este tema del marco normativo, aquí lo que les pongo es un pequeño listado, ¿no? de las leyes en las que ustedes pueden encontrar estos fundamentos. De entrada, como ya les decía, está la Constitución Política, pero está esta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? que da muchas de las bases de cuáles son las prerrogativas de las personas en materia de información, la Ley General de Archivos, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ¿no? Como ya les decía, hay ciertos temas que, pues por su naturaleza, se pueden clasificar como reservados, ¿no? Y este es el marco nacional, pero en los estados, cada uno de los estados ha desarrollado pues su propio marco, ¿no? En este caso está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Chiapas. También existe en el estado una ley general de archivos, una ley de archivos más bien, y todo este marco que pues se va aterrizando en cada uno de los estados para las particularidades, ¿no? de los estados y para legislar en ese sentido.
Y bueno, cuando hablamos de transparencia, pues básicamente la transparencia es esto que nos permite ejercer el derecho de acceso a la información. Básicamente la transparencia es esta obligación de la administración pública de abrir canales permanentes y fluidos de información y comunicación con los administrados al derecho correlativo de estos de saber, de conocer, de entender y de fiscalizar los pormenores de la organización y función administrativa. Es decir, pues la transparencia básicamente es cómo se habilita este derecho de acceso a la información y quienes tienen la obligación de ser transparentes de acuerdo con la ley, pues son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos autónomos, y estos pueden ser del ámbito federal, estatal o municipal, y municipal más bien, ¿no? Los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, los sindicatos, las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Es decir, todos estos sujetos tienen la obligación de atender las leyes de transparencia y de dar información pública. Y básicamente, de acuerdo con Hayashida y algunos de sus coautores, la transparencia se puede medir con ciertos componentes que son determinados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI, ¿no? Y de ciertos estándares internacionales. Aquí, pues básicamente a partir de esta investigación se identifican estos 4 componentes, ¿no? Estos 4 componentes de la transparencia que nos van a decir en qué medida estamos nosotros alcanzando la transparencia, ¿no? De entrada, el primer componente es la transparencia activa. La transparencia activa, cuando ustedes oigan de este término, pues habla de la publicación de la información de forma oficiosa en el cumplimiento de la normatividad en la materia. Es decir, siempre que somos funcionarios, ¿no? De alguno de los entes que ya dijimos, ¿no? O participamos en un partido político o tal, ¿no? En un sindicato, recibimos recursos públicos, pues tenemos obligaciones de transparencia, en materia de transparencia que están en la ley. Y estaríamos cumpliendo con la transparencia activa en la medida que nosotros publicamos la información que tenemos que publicar de acuerdo con la ley. Y cómo lo hacemos, si lo hacemos en tiempo, ¿no? Y si lo hacemos en forma. Eso quiere decir que cumplimos con la transparencia activa. Cuando hablamos de transparencia proactiva, hablamos de estas actividades que hacen los sujetos de obligación que promueven el uso y el consumo de la información pública, ¿no? A veces solamente se suben listados o se sube lo que se tiene que subir para cumplir con la ley, pero las entidades también hacen este ejercicio de cómo explotar esta información, cómo usar los datos de manera que sirva a la población, ¿no? Y que dé cuentas de lo que se está haciendo en los entes públicos, ¿no? La transparencia proactiva tiene este detalle de que va un poco más allá de las obligaciones establecidas por la ley, ¿no? A veces se cruzan datos, ¿no? A veces la idea es proveer información sustantiva, ¿no? Que las dependencias digan cómo es que se puede aprovechar esta información por parte de la ciudadanía. Hay otro elemento que se llama la transparencia reactiva y esta tiene que ver a cómo respondemos a las solicitudes de información. Porque si bien hay una información que nos dice la ley que tenemos que publicar y hay otra información que por nuestra parte pues nos parece relevante publicarla, es la parte de la transparencia proactiva, pero generalmente, y para eso está pues la ley, ¿no? Para garantizar el derecho a solicitar información, pues nos llegan solicitudes de información o nosotros hacemos solicitudes de información. Y en la manera o en la medida en la que se responden estas solicitudes de información es que se va a calificar la transparencia reactiva. Tiene que ver a que estas respuestas que den las autoridades, pues correspondan, ¿no? Correspondan a las preguntas, sean completas, ¿no? Sean oportunas, se manejen en los tiempos establecidos por la ley y que se den en formato abierto, ¿no? Son algunas de las características que es importante identificar a la hora que estamos respondiendo, ¿no? A estas preguntas o a estas solicitudes de información. Por ahí, en materia, otro elemento son los datos abiertos, ¿no? Es cómo estamos publicando la información, porque de pronto se publican
No sé si ustedes se han topado luego con información pública que hay que revisar y se publican imágenes, ¿no? En las que no se puede ni buscar ni reutilizar y es muy complicado, ¿no? Después hacer esta búsqueda de información particular, ¿no? Entonces, un tema o un estándar de la transparencia y de la publicación de información pública es siempre publicar todo en datos abiertos, que esto quiere decir que el formato de diseminación de la información pública debe de considerar la accesibilidad, ¿no? Un lenguaje claro y sencillo y que sea posible su utilización dependiendo del formato, ¿no? Es decir, si vamos a publicar una base de datos, en lugar de publicarlos como fotografías, sean archivos CSV, ¿no? O que no sean archivos que necesite uno comprar una licencia para abrirlos, ¿no? Que tengamos que pagar un programa o algo así, no. También tiene que ver con, cuando hablamos de lenguaje claro y sencillo, tiene que ser algo que se entienda, ¿no? Tiene que ser algo que esté explicado por sí mismo, ¿no? Y de preferencia también que pueda ser traducido a las lenguas que se requieran por parte de las y los solicitantes de la información. Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, pero al final voy a abrir un espacio también para preguntas. Algunas de las obligaciones de transparencia que si ustedes son funcionarias y funcionarios públicos, pues seguramente ya se han topado, pero sí es importante identificar que existen, ¿no? Que existen estos elementos dentro de la ley que nos permiten tener por ahí ciertos ganchos, además de que pues la solicitud de acceso a la información pública pues es abierta, no es que tenga un sesgo en particular, ¿no? Pero últimamente con las obligaciones en materia de igualdad de género se han particularizado estos elementos de sustancia de género dentro de la producción de información pública. Pero algunas de las obligaciones de transparencia en las que no me voy a detener mucho, pero es importante identificar que la propia ley dice que la información de obligación de transparencia deberá publicarse con perspectiva de género, ¿no? Se debe de incluir la perspectiva de género en esta información y de discapacidad cuando así corresponde a su naturaleza, ¿no? Dependiendo del tipo de información, siempre tenemos que identificar cómo incluir la perspectiva de género en la información publicada. Por ejemplo, algunas de las obligaciones que están por ahí en materia de la publicación de datos es la publicación del padrón de beneficiarios de programa con datos, por ejemplo, de edad y sexo, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero estos nos pueden ayudar a identificar aspectos de igualdad sustantiva dentro de las políticas públicas, ¿no? Se tiene que publicar también, por ejemplo, la información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular, ¿no? De cada sujeto obligado, con temas de sanciones administrativas del cual hayan sido objetos, ¿no? También es importante que estén públicos los listados de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de sanciones por temas de hostigamiento o acoso sexual, ¿no? En términos de igualdad de género es bien importante que estos datos estén pues disponibles, ¿no? Para la rendición de cuentas. También es importante ver que entre otras obligaciones están listados de jubilados, pensionados, el monto que reciben, estadísticas que se generen, ¿no? En el cumplimiento de las facultades de las dependencias, las competencias o funciones con la mayor desagregación posible, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana. Esto es bien, bien relevante, ¿no? Para el acceso de las mujeres a la participación. Los programas que ofrecen, ¿no? Todas las dependencias, incluyendo la información sobre la población objetivo, el destino, ¿no? Y los trámites que se requieren, tiempo de respuesta, requisitos, etcétera. Es importante identificar que todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados financiados por recursos públicos tienen que estar publicadas también y los estudios financiados con recursos públicos, ¿no? Esto no son todas las obligaciones de transparencia, son algunas nada más que me parece que de pronto son más sencillas de cruzar con este tema de enfoque de género, pero creo que lo que es relevante identificar es cómo esta obligación de transparencia hace habilitante, ¿no? Esta pregunta de las y los ciudadanos
de cómo es que se está alcanzando la igualdad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando para alcanzar la igualdad de género? Y aquí me iría nada más a dos sitios, ¿no? De entrada, este es la Plataforma Nacional de Transparencia, que es el sitio donde se publican, digamos, todas estas obligaciones de transparencia de los entes. Por ahí, ahorita creo que podemos ver la plataforma. No sé si ustedes la están viendo en este momento. Me parece que están. Permítanme. Acá lo logran ver. Muy bien. Cuando entran al sitio de la plataforma, perdón, Nacional de Transparencia, lo que ustedes pueden encontrar es un sitio donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, tiene un buscador temático en materia de género, pero aquí pueden identificar ustedes toda la información pública de los entes, pueden hacer solicitudes de información, tanto para las nacionales como a las 32 entidades federativas, y pueden poner alguna queja cuando han hecho una solicitud que no les parece que haya sido bien respondida. Creo que por aquí hay que verificar que uno es humano, ¿no? Pero, por ejemplo, para poner una solicitud de información pública, pues hay que tener un usuario. No me voy a detener mucho aquí, pero la plataforma, pues en realidad nos da mucho de qué hablar y nos da mucho material. No sé si aquí. Listo, volvemos a ver ahí la presentación, ¿verdad? Les dejo ahí la liga. De hecho, la presentación tiene ligas a todos los materiales que ya les hablaba del marco legal. Y en Chiapas en particular también existe un portal de transparencia particular, ¿no? Para todo el marco normativo estatal, ¿no? Aquí es lo que ustedes pueden ver es la información pública de las instancias del Estado. Seguramente ustedes han proveído, ¿no? De información a esta plataforma. Con temas de acceso a la información, transparencia proactiva, temas de participación ciudadana también, ¿no? Aquí también hay un aspecto de solicitudes de información y la información en materia de datos abiertos. Finalmente, yo les dejaría esta pregunta abierta, ¿no? Un poco en el tema de las solicitudes de información, pensando desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Ya sé que por aquí todos o la mayoría podemos ser funcionarios, pero me gustaría por ahí, si alguien quiere contarme, ¿no? Si hiciera una solicitud de información, ¿qué información solicitaría? ¿A qué dependencia? ¿Y qué dimensión de la igualdad de género responde esta solicitud? Por aquí les dejo un vínculo a este video del INAI que explica en particular cómo hacer una solicitud de información. Y bueno, yo con esto pues cerraría la participación, mi presentación, y quedo abierta a cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, maestra Virginia, por esta excelente ponencia el día de hoy. Sin duda es una información que es muy valiosa, que nos va a ser de gran utilidad para todos los que somos integrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para mejorar también en nuestras prácticas y actividades que llevamos día con día. Pues bueno, creo que, si no me equivoco, no tenemos hasta el momento alguna pregunta o comentario. A ver, permítame, sí, hay una, dice, el siguiente comentario dice, ¿qué hay de los enfoques de interculturalidad e interseccionalidad
ante la elaboración, implementación y rendición de cuentas de presupuestos sensibles al género. Gracias, Laura. Pues justamente creo que, no sé si esta pregunta es una pregunta para mí o es una pregunta que se ha planteado como una solicitud de información, porque al final de cuentas creo que todas estas dudas, ¿no? Estas dudas se deben de hacer directamente a, pues, a las autoridades correspondientes. En este caso estamos hablando de la implementación, perdón, elaboración, implementación y rendición de cuentas en materia de presupuestos sostenibles. Hay que si estamos pensando como tal en cómo se están implementando, por ejemplo, en el Estado, tendríamos que estar pues revisando los protocolos, ¿no? De la Secretaría de Finanzas, ¿no? O si estamos pensando a nivel nacional de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y Crédito Público para identificar esta construcción de presupuestos. Esto por el lado de la información pública, ¿no? ¿Cómo vemos estos protocolos y cómo vemos su implementación? Si estamos hablando como, o si esta es una pregunta teórica, ¿no? Si está lanzada hacia mí en particular, yo me atrevería a decir que el enfoque de género nos ha dado un punto de partida, ¿no? El enfoque de género en realidad es un enfoque que nos ayuda y nos habilita, entre más vamos conociendo el enfoque de género, nos va dando herramientas para habilitar enfoques como el de interculturalidad, ¿no? El de, no sé, el de tema de migración, ¿no? Temas, todos los grupos que tienen alguna exclusión dura, ¿no? Que podemos encontrar por ahí, en materia de, se me está yendo ahorita la palabra, pero básicamente con temas de alguna discapacidad, ¿no? Creo que el enfoque de género nos da pistas de cómo podemos ir avanzando para la integración y la transversalización de todos los enfoques que tienen que ver con estas intersecciones. ¿Por qué? Porque de manera general lo que vemos que pasa, ¿no? En estos sesgos de desarrollo entre hombres y mujeres, los podemos encontrar mucho más pronunciados cuando le metemos temas de origen étnico, ¿no? Cuando le metemos temas de desarrollo socioeconómico, ¿no? O de ingresos en particular, o de discapacidad. Yo creo que de pronto se tienen que identificar y sobre todo con el enfoque de la Agenda 2030, que es este principio de no dejar a nadie atrás, ¿no? ¿Cómo es que identificamos de entrada cuáles son las brechas más importantes del desarrollo en cada uno de los indicadores, ¿no? Si estamos hablando de calidad de vida, si estamos hablando de acceso al agua, si estamos hablando de algo muy particular, siempre hay que pensar en dónde, cuál es el derecho que vamos a habilitar y cuáles son las estadísticas que nos van a ayudar para identificar a cuál es la población más rezagada. Y en la medida en la que tengamos información o datos desagregados de la población con sus características, podemos identificar cuáles son los mayores rezagos y entonces podemos identificar cuál es, cuál es el enfoque al que debemos darle prioridad, ¿no? O cuál es el enfoque al que tenemos que darle pues más visibilidad que a otros. Creo que el enfoque de género es un tema transversal porque justamente es una brecha de desarrollo en todos los países y en todos en todos los sectores, ¿no? Pero pues nos sirve como un ejemplo de ver cómo vamos a ir integrando otras capas para no dejar a nadie atrás. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otro comentario. Dice, sería bueno implementar un constante aprendizaje y revisión de los protocolos, así como la supervisión de su práctica en todos los poderes, instituciones y demás, para una mayor eficiencia y calidad entre estos. Y otro comentario que también nos aparece aquí en el chat dice lo siguiente: el enfoque de género es todavía una perspectiva no muy explorada en beneficio de las mujeres. En el derecho a la información y la rendición de cuentas hay todo
Hay todos los elementos para encontrar las fallas y proponer las medidas correctivas necesarias. Efectivamente, es un derecho primordial que da derecho a la perspectiva de género correcta. Bueno, Gracias, Laura. esos son algunos de los comentarios. Sí, yo diría, de hecho, por ejemplo, con el comentario de Rocío que dice que sería bueno implementar un constante aprendizaje para la revisión de los protocolos. Cuando estamos hablando de transparencia, ¿no? Y rendición de cuentas, de entrada, o sea, la pregunta básica es, ¿existen estos protocolos, no? ¿Realmente se están haciendo acciones para la igualdad de género? ¿Cuáles son las acciones que cada una de las dependencias hace, ¿no? Entonces, creo que de entrada ese es un tema, ¿no? De tener la información para identificar que se está cumpliendo con esta función. Más allá, tendríamos para identificar ya la calidad, para medir la calidad de cada una de estas acciones, pues ya implica un análisis, ¿no? Implica ver cuáles son los parámetros, cuáles son los estándares, pero creo que la base es identificar cuáles son las acciones que se están llevando a cabo y para esto nos sirve el acceso a la información. Perfecto. Muchas gracias, maestra Virginia. Vamos a continuar en este momento. Los comentarios finales y la entrega del reconocimiento están a cargo de la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención a asuntos de la mujer. Adelante, maestra, y si nos apoyan con la proyección del reconocimiento, por favor. Gracias, maestra Fabiola. Pues muchas gracias, maestra Virginia Leal Cota, por estar hoy con nosotros y por habernos impartido esta cátedra sobre transparencia y rendición de cuentas con enfoque de género. Con el tema que usted hoy nos hizo favor de impartir, pues cerramos estos 4 lunes de marzo, específicamente en el estudio y en el conocimiento de los derechos de las mujeres. La Comisión Estatal estableció toda una agenda de actividades con ese propósito en este mes de marzo y agradecemos también la participación de usted como ponente el día de hoy y de los demás compañeros del Programa de Naciones Unidas que nos compartieron los temas vinculados al lema de Naciones Unidas, invertir en las mujeres para acelerar el proceso. Tuvimos también participación con el tema de planeación con enfoque de género, presupuesto y asignación de recursos con enfoque de género y ahora el de transparencia y rendición de cuentas, que muy claramente usted nos expuso y sobre la importancia y la vinculación del ejercicio y reconocimiento de este derecho para la igualdad, para acceder a la igualdad entre las personas, específicamente a este piso parejo que todas las mujeres debemos tener. Muchísimas gracias y voy a dar lectura al reconocimiento que firma el presidente del Liceo Juan José Cepeda Bermúdez, a usted, maestra Virginia Leal, por haber impartido la plática Transparencia y Rendición de Cuentas con enfoque de género. 25 de marzo de 2024. Le haremos llegar este reconocimiento y muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Pues un gusto y espero poderles acompañar en cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias, maestra Virginia, maestra Claudia, licenciado Javier Castillo también y a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Gracias por su participación y les deseo que tengan un excelente inicio de semana.